Hola alumnos, buenas tardes, buenos días. Bueno, vamos a trabajar un poco sobre el relieve. Estamos trabajando en geografía turísticas y recursos territoriales turísticos unos y vamos a hablar sobre la importancia del relieve para pensarla en relación al turismo. Empezamos con esta pregunta disparadora. Bueno, ¿qué es el relieve? El relieve refiere a una textura sobresaliente de una superficie que puede tener distintas variaciones. Nosotros estamos hablando del relieve de la tierra, ¿sí? Que se va a dividir principalmente en tres, que son las montañas, las mesetas y las llanuras. Cada una con características particulares y cada una con una repercusión, digamos, distinta en función del turismo. Relieves también se le llaman a los accidentes geográficos. A mí me gusta mucho el término geoforma, para hablar justamente de estas formas variadas que adquiere la corteza terrestre, esta parte más superficial de la Tierra, que es en donde nosotros habitamos. El relieve es súper importante también para relacionarlo con el clima, que lo trabajamos en esta misma clase, con la flora, la fauna, con los biomas, todos ellos súper importantes en relación al turismo. Si nosotros tenemos que decir básicamente cómo se forman los relieves, aunque la explicación más amplia excede a la materia, los relieves del mundo se forman a través del movimiento de las capas internas de la Tierra. Nosotros podemos decir a grandes rasgos que la Tierra se divide en tres: núcleo, en el centro de la Tierra; manto, la capa que lo rodea; y corteza, la exterior. Ese núcleo de la Tierra está extremadamente caliente, se calcula. Strahler, un autor que nosotros usamos en nuestras clases, habla de más de 6.000 grados centígrados y tiene una cantidad de energía contenida en el interior de la Tierra que de alguna forma busca disiparse, busca salir. En esa búsqueda de salir de esta energía encuentra pequeños intersticios, que serían como pequeños lugares en las zonas de contacto de placas tectónicas, para poder manifestarse. Las placas tectónicas, ¿qué son? Son la manera en la que está fragmentada la corteza terrestre. Yo siempre lo asemejo a un huevo duro, como esa cáscara que está toda unida. Si uno lo casca apenas así en la mesa, vamos a ver que el huevo se mantiene unido, pero está fragmentado en pequeñas porciones. Esas son las placas tectónicas. Entonces, este calor de adentro de la Tierra produce movimientos. Cuando esos movimientos son muy bruscos, se producen los que llamamos orogenias, que son estos grandes movimientos creadores de relieves en el planeta. Estos relieves en el planeta podemos estar hablando de la cordillera de los Andes en América del Sur, las rocallosas en América del Norte, el Himalaya en Asia, el Kilimanjaro en África. Son estas grandes orogenias, estos grandes movimientos tectónicos que produjeron o por choque de placas o por subducción, cuando una se mete por debajo de la otra, que un relieve emerja. Cuando este movimiento, este calor, esta energía del interior de la Tierra, que está todo el tiempo sucediendo, digamos, el núcleo del planeta no se enfría nunca, no está formando estas grandes orogenias, encuentra otras formas de salir, como por ejemplo a través de las erupciones volcánicas, o de generar movimientos, aunque no salga material de la Tierra, pero sí que lo mueva, y eso lo podemos ver en lo que es la actividad sísmica o los terremotos, que a veces devienen en tsunamis. Todo esto explicado sumamente resumido para decir por qué nuestro planeta no es liso y sí tiene todos estos relieves, principalmente por esto que les digo, por este calor, esta energía retenida al interior de la Tierra, que a lo largo de nuestra historia geológica de miles y millones de años que tiene nuestro planeta, han producido estas geoformas, estos distintos resultados. A esto se le suma, que acá lo tenemos en este pizarrón, la erosión. La erosión es el desgaste físico de un cuerpo contra el otro. Entonces, además, una vez que se formaron estos relieves, ¿sí? Pensemos en una montaña, por ejemplo, bueno, luego está expuesta a la erosión, al desgaste por el viento, por el agua, por ambos, por un río, y a partir de ahí se modelan nuevos territorios, nuevos relieves. Otra forma de que se modela el relieve terrestre, dando lugar a unas geoformas bellísimas, que un ratito vamos a ver en una imagen, es, por ejemplo, cuando hay una glaciación. La glaciación es un momento en el cual el planeta se enfría por completo. Cuando esos glaciares que congelaron el planeta, o parte de este, se van retirando por un periodo natural de calentamiento, al retirarse ejercen una violencia en contra del terreno que lo modifica muchísimo, lo erosiona. Y ahí se forman, por ejemplo, grandes cañadones, que hacen unas geoformas realmente increíbles. Todo esto, por supuesto, que es mucho más complejo. A mí me parece hermoso,
pero bueno, excede a nuestra materia y esta finalidad turística. Pero bueno, mínimamente me parece importante que tengamos el contexto de dónde vienen estas formas. Las formas principales con las cuales trabajamos en el material escrito son las montañas. ¿Para qué se utilizan, digamos, las montañas en términos turísticos? Principalmente para la aventura y el ecoturismo. Y acá tenemos dos imágenes, esta que es de los Alpes y esta imagen que es del Himalaya. El Himalaya es una cordillera como si fuese la cordillera de los Andes, en la cual está el Everest, que es el pico del mundo, que es el monte más alto del mundo. El segundo más alto del mundo es el Aconcagua, en Mendoza, Argentina. Y es por eso seguimos teniendo muchos picos muy altos, no tanto como el Aconcagua, pero sumamente altos también. Fíjense, y esto en el video de clima lo tenemos, si hay montaña, independientemente del lugar del planeta en el que estemos, va a haber nieve y frío, ¿sí? Porque ese es el factor altura. Entonces, la altura elevada siempre nos va a condicionar de algún punto a un uso, a ver si es paisajístico, el paisaje que va a haber una montaña sí o sí va a ser de nieve, si es una montaña alta, ¿sí? Y en función del turismo, bueno, un tipo de turismo de aventura, principalmente vinculado a los deportes de nieve o deportes de invierno, como se les suele llamar. Bueno, acá tenemos llanuras. Tenemos una imagen de Estados Unidos, fíjense con ese típico granero que parece de dibujito. Y la otra es una imagen de una llanura argentina, en las cuales se desarrolla principalmente, si lo pensamos en función del medio natural, el turismo rural. Digo en función del medio natural porque muchas veces las llanuras son los lugares ideales donde se asientan las grandes ciudades. Entonces, tanto en muchos países del mundo podríamos pensar, bueno, las principales ciudades, muchas veces las capitales, están dentro de llanuras. El caso que nos podría pasar en Buenos Aires, que es un centro turístico sumamente importante en plena llanura pampeana. Tenemos las mesetas. ¿Qué es una meseta? Una meseta es un relieve de altura, pero plano, ¿sí? La montaña, por definición, digamos, va a tener una forma de pico. Si es un pico muy pronunciado, como por ejemplo los Andes, significa que es una montaña nueva. Si es un pico, como nos pasa, por ejemplo, en Argentina, tenemos Tandil. Tandil son los relieves más antiguos de toda América, ¿sí? Y Tandil, además de ser mucho más bajo, es una sierra, tiene una formita bien redondeada. Eso es porque estuvo más tiempo expuesta a la erosión. Pero esos son relieves elevados del estilo meseta, montaña, sierra, perdón, montaña, sierra. Las mesetas son relieves elevados de más de 200 metros por definición, pero hablamos de relieves que pueden ser de 2.000, de 3.000 metros de altura, pero planos. Nosotros acá tenemos la meseta del Tíbet, con una construcción sumamente importante que aparece en esta foto como para que sea visible y entendible de dónde viene. Y lo otro es el altiplano andino, es una imagen del noroeste de nuestro país. Se visualiza atrás lo que sería la precordillera, pero donde están esas llamas corresponde al altiplano. Y tenemos algunos otros geoformas extremas, como por ejemplo, acá tenemos los acantilados del Moer, que están en Europa. Bien podrían ser los acantilados de Mar del Plata o bien podrían ser acantilados de nuestra costa argentina patagónica. Tenemos unos acantilados increíbles y hermosos. Y acá tenemos también el Cañón del Colorado en Estados Unidos, una geoforma que deviene del impacto de los glaciares. Y en Argentina también tenemos unas geoformas similares, sumamente hermosas, tal vez sin el río, que en este caso se puede apreciar en esta fotografía. Pero, por ejemplo, pienso en lo que es Salta, en nuestro país, la Cara de las Conchas, o, por ejemplo, Ischigualasto, o Talampaya, que tiene unos colores muy similares a esto que vemos acá. La verdad es que en nuestro país el factor relieve es sumamente importante para generar estos atractivos naturales espectaculares. Les dejo la consulta, al igual que en el video de clima, qué destinos podemos pensar que dependen directamente del factor relieve para su desarrollo. Nos queda la duda, nos queda la inquietud. Hasta la próxima.